esta bendición de Dios para estar en la casa del Señor. Hay algo que quiero enfatizar en esta noche, y algunas veces cuando el ser humano pasa por situaciones diferentes, por batallas diferentes, por necesidades diferentes, por presiones diferentes, el ser humano tiende a ver lo que le rodea y apartar sus ojos de Dios y de su creación y de su poder y su autoridad. Una de las cosas que quiero realzar en esta noche, como lo hicimos el domingo pasado, y lo vamos a hacer también este próximo domingo a las 11 de la mañana que tenemos nuestro culto, es que podamos entender como iglesia la majestad y la grandeza del Dios a quien servimos, a quien amamos. Si perdemos el propósito de entender la grandeza de Dios, el enemigo puede debilitar la vida de cualquier ser humano cuando apartamos nuestros ojos de Dios. Y en fin, cuando el ser humano tiende a mirar lo que le rodea y dejar de contemplar a Dios, comienza a debilitarse. Por eso que en esta noche, si hay un tema que vamos a ponerle al mensaje, es principio y fin. Principio y fin. Voy a pedirle a Dios, como lo hemos orado y lo hemos clamado, y pido a Dios que la palabra que usted va a escuchar en esta noche pueda producir en usted un peso de gloria, de sabiduría y de entendimiento. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Génesis. Es muy fácil, es el primer libro de la Biblia, así que es un libro que se busca muy rápidamente. El primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 1, verso número 2, y en concepto de estos dos textos bíblicos vamos a desarrollar lo que quiero compartir con ustedes en esta noche. Hoy viernes estamos en directo, no es una pregrabación, sino que estamos en directo, así que Dios bendiga a todos aquellos hermanos de otros lugares, de otras naciones y ciudades que están conectándose con nosotros. Y dice el libro de Génesis, por supuesto que lo sabemos inclusive de memoria: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos a detenernos aquí en el primer texto bíblico. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, lo que podemos entender de una forma muy clara, que la Biblia establece una palabra que se llama principio. Y aquí por primera vez encontramos un verbo que es crear, una acción que es crear. Ahora nos dice la Biblia que no fue el principio de Dios, sino fue el principio de la creación de Dios. Tenemos que tener eso bien claro. Génesis explica cómo comenzaron muchas realidades que hoy hasta el tiempo presente nos siguen afectando para bien o para mal, en una realidad que nadie puede descartar. Cuando nosotros vemos en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ese principio que Dios actúa y comienza a crear, nos habla del principio del universo, nos habla del principio de la tierra, nos habla del principio de la humanidad, nos habla del principio del pecado, nos habla del principio del plan de salvación y redención a favor de los hombres en un concepto profético dado por Dios. O sea, nosotros hasta el día de hoy siempre hemos entendido que todo lo que iniciamos en la vida tiene un principio, y la palabra principio es un inicio, un comenzar de algo, con la única gran diferencia que todo lo que nosotros llamamos como principio en la vida ya fue creado anticipadamente por Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces miremos, porque quiero ir parte por parte y desarrollar esto para que nos dé luz el Señor a entender esto. Entonces Génesis nos enseña que la tierra fue creada completamente por Dios.
En el principio creó Dios los cielos. No dice el cielo, sino los cielos. Y bíblicamente no voy a entrar ahora en los detalles para describir primero, segundo y tercer cielo. Pero Dios creó los cielos y también dice creó la tierra. Evidentemente que cuando Dios hace algo y crea algo, todo lo que viene de Dios es bueno y es perfecto. Diga conmigo, Dios, todo lo que crea es bueno y es perfecto. O sea, para Dios la humanidad es única y especial porque Dios es el que creó y el que sustenta la vida de los seres humanos, pues es un proyecto, una idea que originó no en el hombre crearse a sí mismo, sino en Dios y en su gloria y majestad divina. Ahora, ¿cómo se originó el principio de la desobediencia que hasta el tiempo presente nos ha afectado a los humanos y a la humanidad entera? ¿Cómo se originó el principio de la desobediencia? Las personas siempre están, como hemos dicho hoy, ahora, siempre están en un comenzar y en un terminar de las cosas, enfrentando grandes decisiones. Por ejemplo, estamos ya entrando en un fin de semana, pero luego el domingo comenzaremos el principio de una nueva semana. La desobediencia, sabemos, y quiero hacer una referencia, estoy dando un repaso rápido de ese origen divino del principio que creó Dios los cielos y la tierra. La desobediencia surge cuando el hombre y la mujer deciden no seguir el plan establecido por Dios de una forma perfecta. Y Génesis explica por qué los seres humanos son malvados, por qué optaron por hacer el mal y no el bien, y por qué optaron en tomar sus propias decisiones y dejarlo a Dios de lado hasta el tiempo presente. Hasta muchas personas que nos describen la Biblia que fueron llamados a servir a Dios, en algún momento cometieron un error, cometieron una falla, pero con la única diferencia que tuvieron actitud de arrepentimiento por haber fallado a Dios, y Dios los restauró y Dios los perdonó. Ahora, el pecado sabemos que siempre destruye la vida de las personas, y el pecado es lo que ocurre cuando desobedecemos a Dios. O sea, que vivir como Dios quiere hace que nuestra vida sea victoriosa, productiva, fortalecida, que nos mantengamos dependiendo de Dios de una manera continua. Y Dios, en medio de ese principio divino, establece promesas. Y Dios da promesa de ayuda, y Dios da promesa de protección a aquellos que se atreven a depender de Dios a través de las edades. Y esta clase de promesa que Dios comienza a establecer y activar se garantiza en forma de un principio de pacto que Dios establece entre el hombre y su santa presencia. Y evidentemente en ese pacto que Dios establece a través de la historia, Dios cumple sus promesas y también las sigue cumpliendo hoy en día, porque también nosotros somos personas que estamos cubiertos por un pacto nuevo que es el pacto de la gracia. No voy a entrar en esos detalles. Y Él promete, dentro de ese pacto, promete amarnos y aceptarnos y perdonarnos. Y alabado sea el Señor, porque cada uno de nosotros somos testigos de esa experiencia notoria que Dios hizo con nosotros a través de la fe de Jesucristo. Ahora, la obediencia siempre es lo opuesto al pecado. Siempre la obediencia es lo opuesto al pecado. O sea, lo que estoy diciendo, que obedecer a Dios restaura nuestra relación con Él. Desobedecerle nos pone enemistad abierta con Dios. Y la única manera de disfrutar los beneficios y la gracia que Dios deposita en nuestra vida es cuando somos capaces de creer que toda promesa de Dios establecida en el pacto que Dios establece con nosotros, siempre Dios lo va a cumplir. Y la única manera de disfrutar los beneficios de Dios es que nosotros seamos conscientes de que todo tiene su principio y todo tiene su fin. El principio de las promesas es la obediencia.
El principio de las promesas es la obediencia. Todo lo que se origina en Dios para el hombre tiene un principio. Y la verdadera y gloriosa relación con Dios viene como resultado de nuestra obediencia en su presencia. Cuando las personas obedecen a Dios, es inevitable que las personas puedan fallar o puedan debilitarse, porque una persona, hombre o mujer, que obedece a Dios siempre va a encontrar la paz con Él, con los demás y con ella misma, en su propio interior. Sin embargo, en medio de todo lo que estamos viendo hoy como humanidad en las diferentes naciones, es que estoy compartiendo esta palabra porque va a llegar un punto que vamos a tocar, que es menester entenderlo. La pregunta que mantenemos en pie la vamos a contestar en el mensaje de esta noche: ¿en dónde mantenemos en medio de la adversidad, las circunstancias negativas y la presión de la vida y las condiciones que se dan a diario, en dónde mantenemos puesta nuestra mirada? En el principio, entonces, diga conmigo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora mire que hay un texto maravilloso que también nos dice en el principio, Juan 1:1, en el principio, dice, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y aquel verbo fue hecho carne, Jesús, y habitó entre nosotros. En estos textos bíblicos nos está diciendo y nos muestra en detalle acerca de lo que significa, implica la palabra el verbo de Dios, la existencia de Jesús, la existencia del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo en aquello que se llama no principio, en aquello que se llama eternidad. Diga conmigo, hay una gran diferencia entre el hecho de un principio y el hecho de una eternidad. O sea que todo tuvo un principio, pero el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo, no tuvieron jamás principio, porque ellos viven en la eternidad o se manifiestan en la eternidad. Por eso que Dios, el Todopoderoso, Jesucristo, su Hijo amado, que se reveló a los hombres, y el Espíritu Santo que ministra a favor de la iglesia, nunca tendrán fin, porque son eternos. Es decir, Dios nunca tuvo principio ni tendrá fin. Es lo que el Señor le revela, el Dios poderoso, a Moisés. Él es el gran yo soy. Y la palabra, el verbo, es justamente lo que el Señor le revela a Moisés. O sea, el que es el ser, el que existe en sí mismo. Mire Apocalipsis capítulo 1, el verso número 8. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, el que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 4:8. Cada uno de los seres vivientes tenían 6 alas, y las alas estaban totalmente cubiertas de ojos por dentro y por fuera. Día tras día y noche tras noche repiten continuamente: santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que siempre fue, que es y que aún está por venir. O sea, cuando nosotros leemos y unimos todos estos textos bíblicos que se complementan uno con otro, tenemos que notar que aquí la palabra utilizada en Apocalipsis es alfa y omega, o sea, la primera y última letra del alfabeto griego. O sea, el Señor Dios, vuelvo a repetir, es el principio y el fin de todas las cosas. Dios, el Todopoderoso, es eterno, el que gobierna sobre todo. Por eso que el día domingo voy a estar hablando y explicando cómo Dios se mueve en el gobierno. Quien establece gobierno no son los hombres. El primero en establecer la palabra
gobernar o gobierno la establece Dios mismo, y la vamos a ver ahora en la palabra. Cuando Dios creó la lumbrera mayor, dice para que gobernara durante el día. Y cuando crea la lumbrera menor, que es la luna, para que gobernara, ¿qué cosa? Durante la noche. Ahora, es interesante entender que todo verdadero gobierno se manifiesta y se inicia, y el principio Dios es el que lo establece. Por eso es interesante esto. El Señor dijo: yo soy entonces el alfa y la omega. Por lo tanto, debemos de honrar siempre a ese Dios que es eterno. Tenemos que adorar a ese Dios que no tiene principio y fin, y que siempre ha existido. Adorarle por su sabiduría, adorarle por su poder, adorarle por su majestad, adorarle por su gloria. ¿Se recuerdan en Éxodo 3:14? Cuando Moisés se presenta a la nación de Israel y luego al faraón. El mismo mensaje que le da a la nación de Israel, luego se lo da a faraón, y dice: yo soy el que soy. Así le dice el mensaje de Moisés a la nación de Israel. Dile a este pueblo: el yo soy me ha enviado a ustedes. O sea, Dios le estaba recordando a Moisés el pacto que había hecho con Abraham, según Génesis capítulo 12. El pacto que había hecho con Isaac y con Jacob. Y cómo realmente utilizó Dios al hombre para poder enviar a Moisés, en este caso un hombre, pero para hablar que quien lo enviaba era el yo soy, el que siempre ha existido en sí mismo. O sea, lo que Dios prometió en el pacto a los patriarcas, siempre lo ha cumplido y lo va a seguir cumpliendo. Por esta razón necesitamos hoy en día entender luego, cuando nosotros estamos hablando de esto, lo que nos dice Isaías 44:6. Dice el Señor, el Rey y Redentor de Israel, el Señor de los ejércitos celestiales. Estoy hablando para que entendamos la grandeza de nuestro Dios y no nos atemoricemos ante cualquier circunstancia que podamos enfrentar en la vida. Entonces, en esa parte de Isaías 44:6 dice: esto dice el Señor, el Rey Redentor de Israel, el Señor de los ejércitos celestiales: yo soy el primero y el último, no hay otro Dios. ¿Quién es como yo, que se presente y lo demuestre, o demuestre su poder? Que haga lo que yo he hecho desde tiempos antiguos, cuando establecí a un pueblo, y explíquenme cómo es el asunto del futuro. Dios está hablando por medio del profeta Isaías. ¿Habrá otro Dios que se iguale a mí, que pueda conocer el futuro como yo lo conozco? Entonces el Señor en ese mismo pasaje dice: no tiemblen y no tengan miedo. ¿Acaso no proclamé mis propósitos para ustedes hace mucho tiempo? Ustedes son mis testigos. ¿Hay algún otro Dios? No, no hay otra roca, ni una sola fuera de mí. Aún en Isaías, el capítulo 48, dice, verso 12: escúchame, oh familia de Jacob, Israel, mi escogido. Solo yo soy Dios, el primero y el último. Fue mi mano la que puso los cimientos de la tierra, mi mano derecha la que extendió los cielos en las alturas. Y cuando llamo a las estrellas para que salgan, aparecen todas en orden. ¿Alguna vez te ha dicho esto alguno de tus ídolos? Dios hablando por el profeta Isaías al pueblo de Israel. O sea, todos y cada uno de estos textos nos demuestra el nivel de la grandeza de nuestro Dios, por lo cual no hay razón de estar atemorizado, teniendo de nuestro lado a un Dios de majestuosidad tan grande, el único y solo y verdadero Dios. Y es evidente que Dios conoce el futuro. ¿Cuántos creen que Dios conoce el futuro?
Entonces, si el Dios a quien amo, sirvo, creo y confío, conoce el futuro, ¿por qué yo voy a estar preocupado por el futuro? Porque al final, al cabo, cualquier creyente puede confiarle su futuro a Dios, porque Él ya sabe lo que va a suceder antes de que usted lo piense. Y es notable lo que la Biblia dice en Juan 1:1 que acabo de mencionar, acerca de que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, aquí nos describe una palabra y tenemos que verla. Hemos estudiado acerca de esto y estaba meditando acerca de esto. Y cuando la palabra verbo es utilizada en el Nuevo Testamento, en Juan 1:1, en ese texto también se utiliza una palabra en el original hebreo, una palabra que se pronuncia davar, D-A-V-A-R, davar. Y la palabra davar proviene del hebreo ledaver y significa hablar. Significa hablar. O sea, en el principio era el verbo, o sea, Dios hablando. El concepto palabra no solamente se refiere a lo escrito, sino a una persona que actúa movida o enviada por Dios. Cuando nosotros en esta noche estamos aquí reunidos, ustedes sentados, y por la gran misericordia del Señor estoy hablando la palabra, algo se produce en el mundo espiritual que la gente muchas veces no percibe, porque estamos hablando no mi palabra, sino la palabra de Dios. Cuando esa palabra es enviada por Dios, el Espíritu Santo le da vida a esa palabra que sale de la boca de Dios, y que por pura gracia, misericordia y favor, Dios la habla a través de un hombre o de una mujer que ha estado meditando en esa palabra, y entonces viene el Espíritu y esa palabra Dios la comienza a influir o a infundir en la vida de lo interior de nuestro ser, para que nuestro espíritu, alma, mente y cuerpo sea vivificado por medio de la acción de una palabra, que es la palabra de Dios. O sea, esa palabra que sale de la boca de Dios, llamada la palabra, podemos entonces ver muchos pasajes. Isaías 55 verso 10 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para la cual la estoy enviando. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu en nuestro interior. Por eso necesitamos entender esto. Y dice que afecta y penetra hasta los tuétanos y hasta las coyunturas, y discierne los pensamientos de cada uno de nosotros, y discierne las intenciones que está en nuestros corazones. Y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Antes bien, ante todas estas cosas están desnuda y abierta a los ojos de aquel a quien tenemos que un día dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Eso lo podemos leer en Hebreos capítulo 4. Entonces, cuando nosotros leemos estos dos pasajes que hemos leído hace un momento y lo comparamos con el libro de Juan capítulo número 1, entonces podemos decir que la palabra, el verbo,
es espíritu. Diga conmigo, es espíritu y es vida. Y entonces aquí ya la vida no solamente es espíritu, es vida, sino que también dice las escrituras en esta misma parte bíblica, es luz para los hombres. Por eso que la palabra, diga conmigo, la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, el verbo, la palabra, que ahora tomó forma humanizada a través de la persona de Jesucristo. O sea, la palabra tomó forma humanizada. La palabra, digo conmigo, la palabra tomó forma humanizada y se manifestó a través de Jesucristo. Por eso que todo es maravilloso lo que Dios nos revela. Entonces la palabra viva y eficaz es el verbo, siempre estuvo, diga, siempre estuvo con Dios. Y cuando Dios habló, creando los cielos y la tierra, todo el ejército, dice la Biblia, siempre habló su palabra. La palabra enviada, diga conmigo, la palabra enviada es el verbo. Y la palabra escrita, la Biblia, también es lo mismo. Es decir, tenemos la palabra que Dios está hablando y tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Cuando tú miras la Biblia como un libro más, estás equivocado o estoy equivocado. La Biblia no es un libro más. La Biblia es una persona que mora en la presencia misma del Padre, que es la revelación de Jesucristo. Es la palabra viviente, aleluya, la cual se hizo carne a través de la maravillosa obra de la redención. Y Dios tomó forma humana, se hizo visible, cercano a nosotros. Por eso que la Biblia dice que el Hijo de Dios se despojó de su gloria, se hizo menor que los ángeles, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y en la condición de hombre se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿No dice acaso esa palabra de Pablo escribiendo a los filipenses? Pero no todo acabó allí, no todo acabó allí. Mediten esto. Al tercer día Él resucitó de los muertos, y lo sabemos todo, y tomó las llaves de la muerte y del Hades. Ascendió y está a la diestra del Padre, hasta que todos sus enemigos se postren debajo de sus pies. Por eso es importantísimo hablar de la grandeza de Dios. Y mientras estaba leyendo, estudiando y orando, hay algo que me vino fuertemente en mi ser interior, como diciendo, como el Señor mostrándome, lo que mi pueblo tiene es que poner sus ojos en mi grandeza, conocerme a mí, lo que soy en toda la grandeza de mi misma gloria. Y eso es lo que muchas veces, en medio de la dificultad, del problema, de la adversidad, el ser humano tiende rápidamente a apartar sus ojos. Y vamos ahí un punto. No quiero terminar este mensaje sin este punto importante. Jesús ha derrotado al diablo. ¿Lo queremos, sí o no? Nos redimió con su sangre y nos hizo para Dios reyes y sacerdotes. Ahora, cada vez que nosotros tomemos la Biblia en nuestra mano, ya sea para leerla, porque muchos toman la Biblia en la mano para leerla. ¿Cuántos toman la Biblia en la mano para leerla? ¿Sí o no? Pero otros toman la Biblia en la mano para escudriñarla. Ya sea que leamos la Biblia o que escudriñemos la Biblia, recordemos que es mucho más que un libro. Es una persona. El verbo de Dios, la palabra viva, el alfa y el omega. En hebreo, el alef y el tau. Primero, el primer verbo de la Biblia se expresa en el verso 1 que acabamos de leer. En el principio creó Dios. Ese es el primer verbo, el verbo crear. Y esa palabra crear se conoce en el hebreo con la palabra bará. Y la palabra bará tiene una traducción muy sencilla. Significado es sumamente profundo, pero
Realmente la palabra bara significa crear. Pero escuche lo que voy a decir ahora. En el principio, bara, en el principio, bara, Dios creó los cielos y la tierra. Ahora, es interesante saber que esa palabra bara significa que Dios creó sin depender de nadie. Dios creó de la nada, no dependió de nada. Diga conmigo, nunca Dios depende de nada. Vamos, dígalo fuerte, Dios no depende de nada. Porque Él es Dios. De la nada Él creó. Sin ayuda de nadie. Creó sin materiales porque no los necesitaba. Trajo a luz lo que no era luz. Y dio vida a lo que no era vida. Y llamó a lo que no es como si fuese. Y al hacer lo que no era, vino a hacer lo que sí fue por el poder que salió de su propia boca, porque Dios bara, Dios creó. La palabra bara, cada vez que usted la menciona, es solamente una acción de creación divina que solamente Dios lo puede hacer. Porque todo lo que el hombre hace, lo crea o fabrica, es en función de una, como le dicen, de una matriz o de una materia prima, ¿sí o no? Pero justamente barar es lo que necesitamos para un milagro. Bará es lo que necesitamos para una intervención divina de parte de Dios. Porque solamente reside en la deidad y en la soberanía divina del Dios Todopoderoso. O sea, vará es la clase del poder que necesitamos para que un milagro ocurra siempre en nuestra vida. Para que un milagro ocurra en nuestros familiares. Para que un milagro ocurra en la necesidad que estamos pidiendo. Es el poder que necesitamos. Es la palabra que Él puede declarar a tu espíritu y a mi espíritu, para que te levantes con nuevas fuerzas, para que te refresques con el agua viva que es la palabra escrita, para que te llenes de fe y de confianza, aleluya, que emanan y vienen directamente de Él. Bará es un poder, esa palabra que encuentras Génesis 1:1, ese es un poder más grande que el átomo. Un poder más grande que el átomo, porque al final el átomo fue el acto creador de Dios y vino de Él. Todo lo que existe viene de Él. Es un poder más grande que cualquier energía nuclear, pues ella llena justamente una pequeña chispa finita, comparando a lo que es Bará, el poder creador de Dios. O sea, diga conmigo, Bará es el poder creativo de Dios. El poder único, el poder personal que hay en Dios, el poder invisible, el poder glorioso, el poder extraordinario, el poder más grande, el poder infinito, el poder eterno. Por eso es que aquel Dios de grandeza que tiene el poder Bará, el poder para crear de la nada, también se ha convertido en Abba, nuestro Padre Celestial. Y por eso que Él dice, pedidme a mí todo lo que quieres y yo lo haré. O sea, cuando Dios creó, pensemos un momento, cuando Dios creó, todo lo que Él creó, repito y enfatizo, lo creó de la nada. Y al que está a su lado, esa es la especialidad de Dios. Dios crea algo de la nada. Debido a que fuimos creados, debido a que cada uno de nosotros fuimos creados, no tenemos nada de qué enorgullecernos. Por eso que el orgullo
Y la vanagloria es realmente algo maligno, algo infernal. Porque ¿cómo el hombre se va a enorgullecer si el que lo creó, aleluya, lo hizo y lo hizo conforme a su propósito divino? Entonces, cuando nosotros entendemos y tenemos ese discernimiento por la palabra y entendemos eso, que realmente somos seres creados, diga conmigo, seres creados. Satanás le vendió una mentira a Eva, que fue una de las mentiras más grandes de todo el universo. Seréis como dioses. Y hasta él mismo, Satanás, se lo creyó. No hay nadie que pueda ser como Dios en su vará de poder para crear. Somos semejanzas, somos imagen de Él, pero nunca seremos Dios. Porque hay una diferencia marcada entre el creador y lo creado. No tenemos nada de que enorgullecernos. Recuerda que tú y yo existimos porque Dios, diga conmigo, porque Dios nos creó. Y que tiene dones especiales sobre cada uno de nosotros porque Dios le ha placido darnos dones a cada uno de nosotros por su pura gracia. O sea, lo que te estoy diciendo, que lo que te da valor a ti es la presencia de Dios. Y si esa presencia de Dios no está contigo ni conmigo, no valemos para nada. ¿Estás entendiendo? Lo que te da valor, lo que te da sentido, lo que te da valor, lo que te hace valioso, lo que te hace algo especial es la presencia de Dios. Por eso que Él dijo que separado de mí o de Él no eres nada, no puedes hacer nada, no vas a lograr nada, no vas a alcanzar nada. Y si intentas vivir sin Él, estarás abandonando justamente el propósito por la cual fuiste creado. Tú y yo fuimos creados. ¿Sabe para qué? Para amar a Dios. ¿Sabe para qué fuimos creados? Para servir a Dios. Cuando hay algún muchacho joven, cuando hay un adulto, cuando hay un anciano que me dice: a mí no me importa servir a Dios, no, yo no quiero saber nada, entonces realmente estás perdiendo valor como individuo, valor como persona, valor como ser humano. Porque te da lo que te da valor, capacidad de existencia y promesa de eternidad con Dios, es que realmente el poder vará de Dios te ha tocado, te ha creado y te ha hecho un ser humano. Piensa tú que tu vida es demasiado compleja como para que Dios la comprenda. Puede ser que algunos piensen de esta manera: mi vida es muy compleja, Dios no me entiende. No, el que no entiendes eres tú a Dios. Recuerda, Dios creó el universo y nada es demasiado difícil para Él. O sea, nada es difícil para Él. Asimismo, Dios te creó, me creó, nos creó, y su amor es superior a cualquier problema que tú o yo podamos tener o enfrentar. O sea, no existe oscuridad. Diga conmigo, no existe oscuridad alguna. No existe ninguna oscuridad que sea capaz de apagar la luz de su presencia. No existe en la oscuridad el éxito de la maldad, y la maldad nunca va a triunfar ni triunfará sobre la luz de Dios y sobre el poder creador de Dios. Diga conmigo, Dios el Padre creó y tiene poder para crear. Por eso que en su luz nos vemos tal como somos. Nos vemos tal como somos. Cuanto más luz de presencia de Dios hay en nosotros, más nos vemos de acuerdo a como Dios nos quiere que nos veamos. Y realmente lo primero que nos damos cuenta es que sin Jesucristo somos unos tristes pecadores que hemos perdido la orientación de la eternidad y el valor apreciado en nuestra vida. Pero cuando volvemos a Dios y sentimos su gloria y Él nos llena, entonces recuperamos ese estado original por la cual Dios nos creó con el diseño y el propósito. Cuando seguimos a Jesús, quien es la luz verdadera, podemos evitar caer en pecado porque andamos en novedad de vida nueva y la luz de su presencia ilumina nuestros pasos diarios. Él ilumina nuestro camino para que sepamos cómo vivir. Él quita la oscuridad del pecado en nuestra vida
Y si decimos que estamos en pecado, su luz no está con nosotros y nos desconocemos o desconocemos el camino que tenemos que tomar. Por eso que es necesario recordar que nuestro Padre Celestial, nuestro Dios de grandeza, de amor, de misericordia, de compasión, de clemencia, que es tardo, como predicaba el domingo, para la ira, y grande misericordia y verdad, Él es quien se compadece de todos nosotros. Diga conmigo: gracias a Dios que tengo un Dios que se compadece de mí, que extiende sus manos para levantarnos. Si estamos caídos, Él es poderoso para sostenernos fielmente, aleluya, y llevarnos finalmente a su gloria eterna por medio de la persona y fe que tenemos en Jesucristo. Te hago una pregunta en esta noche. ¿Te has preguntado alguna vez cómo surgió el mundo en la que tú y yo estamos viviendo? En Génesis estás encontrando esa respuesta que te estoy diciendo. Dios creó la tierra y todo lo que en ella existe. Quiero que entiendas bien esto. Aunque no podamos comprender la complejidad, cómo Dios creó todas las cosas perfectas, una cosa está totalmente clara. Una cosa está totalmente clara: Dios creó la vida. Y este hecho de haber Dios creado la vida demuestra la autoridad que Él tiene sobre toda la humanidad y su gran amor por ella. Por consiguiente, el hecho de que Él creó la vida, Él nos demuestra su autoridad grande que Él tiene sobre toda la humanidad, a pesar de que los hombres apartados de Dios piensan de una forma incorrectamente, en forma infernal y diabólica. La tierra, verso 2, estaba desordenada y vacía. Y aquí quiero que presten atención a lo que voy a decir. Y dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces aquí observamos dos situaciones diferentes. El verso 2 nos muestra dos situaciones totalmente diferentes la una de la otra, contrapuestas a sí mismo. La una era desorden, vacío, tinieblas, y mostraba el abismo. Pero mientras todo eso estaba viendo y está narrando la palabra de Dios, en esa continuidad de la condición, cómo se encontraba ahora la tierra, dice que mientras estaba el desorden, el vacío, las tinieblas, se movía sobre la faz del abismo. Entonces, por otro lado, estaba el Espíritu de Dios moviéndose sobre la faz de las aguas. ¿Por qué quiero llegar a ese punto? ¿Y por qué he llegado a ese punto esencial? Porque hoy, sin lugar a duda, iglesia, estamos enfrentando las mismas circunstancias del capítulo 1, verso 2 de Génesis. Las mismas circunstancias. Hoy estamos viendo, hay una gran proporción de la humanidad que está viendo el desorden, el vacío en las vidas, el abismo de profundidad en que la gente se hunde cada vez más, en las tinieblas en las calles, en la ciudad, en el trabajo, en la oficina, en muchos hogares. Un estado que atormenta al hombre y la mujer que no ha conocido el vará de Dios. Pero también veremos la otra contraposición que establece en ese verso 2 de Génesis. Y aquí vemos el Espíritu de Dios, que mientras había ese cuadro decadente, asolador, por otro lado el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Siempre que hay un vacío, siempre que hay un abismo, siempre que hay un desorden, siempre que hay tinieblas, el Espíritu de Dios se mueve
para hacer algo diferente. No en todos, en aquellos que creen en Él. El movimiento del Espíritu de Dios sobre la faz, sobre la superficie de las aguas, sobre la faz de las aguas, era la señal del Espíritu de Dios que se movía para crear frescura y reposo sobre cuál de los dos escenarios, iglesia, hermano, hermana, la fe, tú estás hoy fijando tus ojos. En el mundo que es vacío, es tiniebla, es tormento, es caos, es desorden. El ser humano es muy propenso a mirar en primer plano las tinieblas. La tendencia natural del ser humano, hombre o mujer, es ver lo que le rodea, lo cercano que le rodea, el vacío, el desorden, y eso abre ante ellos mismos una condición que implica la faz del abismo. Pero ¿por qué mirar el abismo? ¿Por qué mirar la desolación? ¿Por qué ser atormentado por el caos y el desorden? Si nosotros no hemos sido hechos ni creados para morar en el abismo. ¿Usted está entendiendo la palabra que estoy transmitiendo en esta noche? No hemos sido creados para habitar en el abismo. Hemos sido creados por Dios y Dios nos ha dado el aliento de vida, pero hemos sido creados y hemos sido hechos para amar el orden. Le pido al Espíritu Santo que Él pueda hablar a tu corazón y a tu vida. El Espíritu de Dios, Dios mismo nos ha hecho para el orden, para la luz, no para vivir vacío, sino para vivir llenos de Él, llenos de plenitud de luz que nos envuelve, que es Jesucristo mismo quien está a nuestro lado. Mientras la humanidad y parte de la iglesia continúe mirando a la acción del abismo, de las tinieblas, del caos, del desorden, del bullicio, la gente no podrá mirar las aguas del Espíritu que se están moviendo para hacer algo diferente. Es decir, esto es cuestión, ¿qué es lo que están mirando nuestros ojos? ¿En dónde está fijándose nuestros oídos y nuestros ojos? No podemos mirar a las aguas, no podemos mirar a lo que el Espíritu de Dios está haciendo y quiere hacer. No podemos, porque la mirada tiende a mirar a lo más cercano, a lo que es natural, a lo que está más cercano en nuestro medio. Iglesia, les voy a decir algo. Nuestra mirada, nuestros ojos no han sido hechos para contemplar el mundo. Sé que algunos me entienden, otros le va a costar una semana para entenderlo, o algunos quizás nunca lo entiendan. Pero nuestros ojos no han sido hechos para contemplar dos mundos, solo uno. Si miras a Dios, no podrás ver al enemigo. Pero si miras al enemigo, nunca podrás ver a Dios. Lo repito para que lo entienda. Nuestros ojos, nuestra mirada en Dios por la redención de Cristo, redimidos, perdonados, salvados, emblanquecidos, no fuimos redimidos para mirar dos mundos a la misma vez. Si miras al enemigo, deja de mirar a Dios, y si miras a Dios, deja de ver al enemigo. No podrás mirar a Dios si miras al abismo, a las dificultades, a los problemas, a lo que la gente hace allá afuera.
podrás mirar las aguas, pero si mira las aguas, no podrás mirar el abismo que está sucediendo hoy y que la mayoría de la gente está mirando hoy. Pero cuando mires a las aguas, el Espíritu no se movía sobre la faz del abismo. El Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, porque las aguas representan frescura, representan movimiento. Donde está Dios, todo comienza a moverse. Lo de Dios es movimiento, no es estático, no es algo que se detiene. Donde está Dios moviéndose es algo que continuamente está en movimiento. Donde está Satanás y los demonios es algo estático, algo que se queda detenido, algo que se crea el desorden, y en el desorden nadie puede hacer nada. Cuando miramos el agua, entonces veremos el Espíritu de Dios, y el verso dice, aleluya, que si tú le pides a Dios, se va a mover. Y la señal del que se está moviendo es su movimiento dado por el Espíritu. Lo que te quiero decir, donde hay vida, hay movimiento. Donde hay muerte, se terminó la acción de movimiento. Donde hay vida, hay movimiento. Donde opera el Espíritu de Dios, hay movimiento. Donde está el Espíritu de Dios, hay movimiento. Pero donde no está el Espíritu de Dios, existe la sequedad, la muerte, el desorden. Pero qué gloria es nuestro Dios. Ponte de pie. ¿Cuántos creen que Dios creó los cielos y la tierra? Es uno de los conceptos más gloriosos que enfrenta hoy la mente de la gente moderna en estos días. Mire, simplemente para que tenga una mínima idea, si usted contempla la grandiosidad de la galaxia en la que nosotros vivimos, dice que la galaxia gira a una velocidad de 784,000 kilómetros por hora. 784,000 kilómetros por hora. Y aún a esta velocidad tan vertiginosa, a nuestra galaxia le toma 200 millones de años hacer una rotación completa alrededor.
Señor, gracias porque aprendemos que tú eres el Dios único en crear. Tú eres, Señor, creador de todo y eres totalmente diferente a toda la creación. Eres eterno y no solamente controlas el universo, también controlas la tierra. Señor, gracias, Padre mío, porque has decidido crearnos y somos valiosos ante tus ojos. Somos más importante que cualquier otra cosa que tú mismo has creado. Somos tan importante que la presencia y la manifestación de redención de Cristo nos ha dado el valor más excelente a nuestra vida. Glorifícate, Señor, glorifícate. Señor amado, permite que tanto los jóvenes, los adolescentes, los niños, los padres, los abuelos, personas mayores y personas adultas, Señor, puedan tener el conocimiento. Tú no nos has llamado para mantener nuestros ojos en las cosas del mundo. Por eso que tú dijiste que el mundo pasa y sus deseos también, pero el que hace la voluntad de mi Padre, ese permanecerá para siempre. Porque tú nos dijiste que estamos en el mundo, pero ya no pertenecemos al mundo. Señor, estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Señor, dame luz, entendimiento, sabiduría, comprensión, revelación de lo alto, para que el día domingo, cuando esté hablando acerca del gobierno divino en todo el aspecto de tu grandeza y señorío, podamos entender cómo te mueves y cómo actúas, Señor amado, y que tu gobierno es completamente diferente a todo lo que el hombre y la mujer quiere establecer. Gracias, Señor, porque estamos dependiendo de ti. Sana al enfermo, liberta al oprimido, rompe cadenas demoníacas. Todo espíritu de confusión, de maldad, sea reprendido. Toda fuerza demoníaca sea reprendida. Toda obra de tinieblas sea, aleluya, inoperante en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Porque tú nos has dado poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre todo espíritu de las tinieblas, y nada nos dañará, Señor, porque tú eres el Dios con poder total y absoluto. Nombre de Jesús de Nazaret. Señor, ayúdanos a depender de ti, a rendirnos a ti. Y no permita, Señor, que las condiciones, aleluya, que se desarrollan a diario en el mundo, Señor amado, puedan perturbar a tu iglesia. Tu iglesia tiene que mantener los ojos solamente en que el Espíritu de Dios está moviéndose y se va a mover para hacer una obra extraña y para hacer una obra maravillosa que avergüence la obra operativa de las tinieblas, de Satanás, de los demonios, y traiga a luz el propósito por la cual tú, oh Dios, has levantado a tu iglesia con un nivel de autoridad, un nivel de poder, un nivel de revelación, un nivel de gracia y de conocimiento. Es en el nombre de Jesús de Nazaret. Danos oídos para oír, no lo que dicen las voces extrañas, sino para oír lo que tú quieres comunicar a lo interior de nuestro espíritu y de nuestro ser por completo. Padre, te damos honra y gloria, Señor. En esta noche te damos alabanza a ti, porque tú eres Dios.